Buenas, soy Guillermo Mogollón y hoy día vamos a desarrollar nuestro segundo nivel del área de álgebra. El día de hoy hablaremos específicamente de las identidades de Legendre. ¿Qué cosas son las identidades de Legendre? Las identidades de Legendre básicamente son productos notables derivados de los binomios al cuadrado. ¿Cómo o qué significa que sean derivados de los binomios al cuadrado? Bueno, para poder entender esta breve definición, vale la pena que recordemos lo que tratamos en el último video. Si recordamos, nosotros sabíamos que el binomio al cuadrado se podía expresar de dos formas, como el binomio de la suma al cuadrado o el binomio de la diferencia al cuadrado. Si nosotros tuviésemos el binomio de la suma al cuadrado, este se desarrollaba como el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sin embargo, si nosotros ahora tuviésemos el binomio de la diferencia al cuadrado, este se desarrollaría como el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ambos eran binomios al cuadrado. La diferencia es que uno era de la suma y el otro de la resta. ¿Para qué es importante recordar estos binomios al cuadrado? Porque básicamente es a partir de ellos que nosotros podremos comprender las identidades de Legendre. ¿De qué manera? Bueno, básicamente lo que haremos serán operaciones verticales. Si nosotros sumamos de forma vertical a más b al cuadrado y a menos b al cuadrado, obtendremos lo siguiente, que el binomio de la suma al cuadrado más el binomio de la diferencia al cuadrado es igual al doble de la suma de los cuadrados de dichas bases que forman los binomios. ¿Y qué pasaría si ahora, en lugar de sumar los binomios, los restamos? Si nosotros restamos el binomio de la suma al cuadrado con el binomio de la diferencia al cuadrado, el resultado que obtendremos será igual a 4 veces el producto de las bases que conforman el binomio. Estas dos identidades de Legendre de esta manera son, como habíamos dicho, derivados de los binomios al cuadrado. ¿Cómo se puede aplicar estas identidades? Bueno, veamos a continuación de qué manera. Bien, una de las cuestiones importantes para poder entender las identidades de Legendre son a partir del desarrollo de ciertos ejemplos o problemas de situación. Veamos, por ejemplo, nos piden reducir la siguiente expresión, igual a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado dividido entre a sobre b. A primera vista, esto que está aquí nos hace sentir muy pensativos, ya que en un ejercicio de matemática normalmente lo que observamos son números y en este caso solamente tenemos letras. Ello no debe ser ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar lo siguiente. ¿Qué cosa? Debemos recordar las identidades de Legendre. Si nos percatamos de la parte superior, lo que tenemos justamente ahí es el binomio de la suma al cuadrado restado con el binomio de la diferencia al cuadrado. Según las identidades de Legendre, eso es igual a 4 veces el producto de las bases que conforman los binomios. Eso significa que podríamos reemplazarlo de manera directa en el ejemplo que tenemos. Es decir, la expresión e, que es igual al binomio de la suma al cuadrado, restado con el binomio de la diferencia al cuadrado, dividido entre AB, sería igual en la parte superior a 4 veces AB, dada la identidad de Legendre. Ahora, si observamos un poco más, nos percatamos de lo siguiente. Tanto en el numerador como en el denominador hay términos semejantes, A y B. Eso significa que podemos simplificarlos. Si simplificamos, ¿cómo quedaría? Quedaría que E sería igual a 4. De esta forma, habremos hallado la resolución para este ejercicio. Veamos un ejemplo más. Para el siguiente ejemplo, que proponemos el día de hoy, nos dice lo siguiente. Determina el valor de a al cuadrado más b al cuadrado si a más b al cuadrado es igual a 10 y a menos b al cuadrado es igual a 6. Uno podría observar esto y nuevamente podría asustarse. Sin embargo, no hay que tener problema. ¿Por qué? Porque las identidades de Legendre están aquí para ayudarnos. De esta manera, observemos.
Recordemos la primera identidad de Legendre. Si recordamos la primera identidad de Legendre, sabemos que a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, es decir, el binomio de la suma al cuadrado más el binomio de la diferencia al cuadrado, es igual a 2 veces la suma de los cuadrados de las bases del binomio. ¿Eso qué significa? Eso significa que si nosotros copiamos y pegamos la identidad de Legendre aquí, tal y como la estás observando, podemos reemplazar. ¿Y por qué podemos reemplazar? Porque en nuestros datos mira que tenemos. Tenemos a más b al cuadrado, que vale 10, y tenemos a menos b al cuadrado, que vale 6. Reemplacemos sin ningún temor. Sería 10 más 6, igual a 2 veces la suma de los cuadrados de las bases de los binomios. 10 más 6 es 16. Eso será igual a 2 veces la suma de los cuadrados de las bases de los binomios. Ese 2 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Si lo bajamos a dividir, obtendremos que la suma de los cuadrados de las bases de los binomios, es decir, a cuadrado más b cuadrado, será igual a 8. Y con ello habremos terminado la resolución de nuestro ejercicio. Recuerda que debes suscribirte a nuestro canal y cualquier duda déjala en los comentarios. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Chao.